Buenas noches amigos, bienvenidos una vez más a este espacio que compartimos todas las noches junto a ustedes, aquí en San José ahora, de cara a lo que será el próximo domingo, el referéndum sobre los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, por el ciclo que venimos compartiendo desde la semana pasada, lo estamos haciendo en esta también con diferentes apreciaciones, opiniones, de quienes por un lado pretenden la derogación de estos artículos y por el otro por quienes, pretenden su mantenimiento. Como siempre les decimos, la idea es que puedan tomar la información, lo que surja de estas charlas, como insumo para esa decisión que el próximo domingo deberemos tomar a todos los uruguayos. En el día de hoy, esta noche en particular, estamos recibiendo al diputado del Frente Amplio, Nicolás Mesa. Nicolás, gracias por acompañarnos este rato. ¿Qué tal? Muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Por favor. Realmente lo valoramos mucho porque creemos que poder llegar a la mayor cantidad de gente con la información es lo que sustenta a la democracia, que es lo que vamos a tener el próximo 27, un Exacto. acto profundamente democrático, de democracia Sin directa, duda. donde decimos nosotros, toda la población el domingo va a ser legislador por un día. Exacto. Porque va a estar definiendo sobre artículos de una ley. Entonces, bienvenido a estos espacios de poder llegar con información y con opinión. Exactamente, y esa es la idea, de alguna forma, llegar con información, intentar, si es posible, dejar las polémicas que puntualmente se generan, digamos, en torno a declaraciones, cosas que se dicen, críticas, a veces comentarios coloridos, para intentar, ir a la sustancia y permitir explicar justamente, lo que se opina con respecto a los temas que el tiempo nos permita abordar. Nicolás, la pregunta general que le hacemos a todos al arranque, ¿por qué votar el sí, en este caso, este domingo? Bien, por dos grandes motivos nosotros estamos planteando el sí. Por una cuestión de forma y de contenido. De forma a la hora de legislar, y creo que esto es importante tenerlo en cuenta porque después nos va a permitir analizar el contenido. La ley de urgente consideración es un mecanismo de excepción que tienen todas las democracias, o casi todas las democracias del mundo, para legislar, como dice el nombre, en casos de urgencia. Por eso se acotan los plazos parlamentarios para tratar una ley. En Uruguay no es nuevo. 12 leyes de urgente consideración fueron presentadas antes que esta es la número 13. Todos los gobiernos, me refiero de todos los partidos políticos, han hecho uso de este mecanismo. El propio Frente Amplio lo hizo. Lo hizo, por ejemplo, cuando llegó al gobierno con el doctor Tabaré Vázquez, que nos encontrábamos con más de 1 millón de personas viviendo bajo la línea de pobreza y la indigencia. Entonces era necesario un mecanismo de urgente consideración para generar la institucionalidad que permita bajar las políticas públicas para poder bajar los índices en este caso de la pobreza. Esa era la urgencia en ese momento. Sí. Entonces, el mecanismo es válido, es legítimo. Lo que entendemos nosotros acá es que hay un abuso de este mecanismo de urgente consideración. Y que eso genera ciertas incertidumbres a futuro. Hay un abuso, ¿por qué? Primero porque es la primera ley de urgente consideración que se presenta por parte del Poder Ejecutivo que contiene más de un tema. Acá adentro hay muchísimos temas de distinta relevancia. Temas que son importantes, temas que son medianamente importantes y otros que todavía no podemos entender cuál era la urgencia. Entonces, acá lo primero que tenemos que ver es urgencia para quién y por qué. Porque estos mecanismos de excepción pueden llegar a erosionar los tratamientos parlamentarios, las cuestiones democráticas. Porque ¿qué pasa si viene un gobierno, el periodo que viene o el otro, no importa de qué color, y presenta una ley con 800 artículos, con 1000 artículos, con 1200 artículos? Si sumamos todos los artículos de las 12 leyes de urgente consideración anteriores, prácticamente son la mitad de esta sola. Entonces ahí hay una cuestión de forma importante. Importante. Que nos va a permitir analizar desde esta perspectiva. Por eso nosotros planteamos, ¿cuál es la urgencia? ¿Y para quién es la urgencia?
Nosotros estamos realizando este forma de campaña que solemos hacer, que es el puerta a puerta, el mano a mano. Nosotros nos permite llegar a todo el territorio nacional, a todo el territorio departamental y poder intercambiar con la gente sobre cuáles son las urgencias o cuáles son las necesidades o lo que está viviendo esa persona en distintos lugares del departamento. No es lo mismo cómo se vive en un barrio en Ciudad del Plata, a San José de Mayo, a Capurro. Hay cuestiones que son comunes, pero hay cuestiones que son distintas. Claro. Entonces esta campaña a nosotros nos permite eso. Vemos que las necesidades de la mayoría de la gente hoy van por un lado, como iban hace 2 años, y las urgencias que nos marca esta ley de urgente consideración van por otro carril totalmente distinto. Entonces ahí ya tenemos todo un eje de análisis que me parece importante poder profundizar con ejemplos concretos, que creo que es lo que más ilustra, porque es una ley muy difícil de explicar. Los propios 135 artículos son difíciles de explicar, por eso me parece importante la cuestión de los ejemplos. Está claro. Ahora, Nicolás, permíteme preguntarte, porque de alguna forma, a ver, el gobierno dice, vos establecías el paralelismo con respecto al plan de emergencia y aquella LUC que en definitiva permitió su implementación rápida, como tú decías, para bajar a las políticas sociales al territorio. Ahora, también el gobierno dice, en este caso, que también esta ley era necesaria para empezar a, de alguna forma, plasmar las cosas que recogió justamente como inquietudes. Y vos decías que van por carriles distintos, pero que el gobierno dice, recogimos esto en campaña de la población, estas preocupaciones, justamente para implementar, digamos, las políticas que resuelvan estas inquietudes. Lo que necesitamos es hacerlo ya, y este es el mecanismo. ¿Qué decís a eso? Es una buena pregunta, porque a nosotros... Supongo que una parte de la pregunta se responde con ese término que utilizaste de abuso. Además, pero encontramos otros aspectos. Porque, por ejemplo, hay grandes temas que entendemos que había problemas antes y que hay problemas ahora. Por ejemplo, la seguridad, donde a nosotros se nos presentan eslóganes de campaña, ¿no? O sea, son grandes frases contundentes, como por ejemplo, mayor respaldo a la policía. En eso estamos todos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo en que hay mayor respaldo a la policía. Claro. Pero entonces tenemos que empezar a excavar qué es lo que hay detrás de esa frase, detrás de ese eslogan, de ese cartel publicitario. Bueno, ¿cuál es el contenido de estos artículos? Que entendemos, ¿no? O sea, nosotros lo que queremos, el 27, es derogar 135 de una ley de 476. O sea, es menos del 30%. Entonces, o sea, importante, ¿no? Esto, la ley va a seguir vigente. La ley va a seguir vigente. Nosotros solo queremos 135 que para nosotros son los peores y no recoge las necesidades de la gente. Y no es tampoco lo que votó la gente. Porque el otro argumento es, bueno, se ganó, el gobierno tiene derecho a gobernar, hubo un cambio en la elección, estamos totalmente de acuerdo. Eso no está en discusión. El tema es, bueno, ¿qué es lo que votó la gente y qué es lo que hay acá contenido en estos 135 artículos? Porque lo que sí votó la gente, y que fue lo que le permitió al gobierno, además, ganar las elecciones, algo que se insistió permanentemente, era que no se iban a subir los combustibles ni las tarifas. Eso se repitió hasta el cansancio. Se machacó y se machacó con esa idea, porque es un tema sensible. Y realmente sensible, porque afecta el precio de toda la canasta básica. O sea, el aumento de combustible afecta todo el precio, se traslada. Bueno, pero entonces la gente votó eso. Votó que no iban a haber aumento de combustible. Ahora, ¿qué encontramos acá? Que en 12 meses, estamos viviendo el mayor aumento de combustibles en la historia de ANCAP. Entonces, es como un trabajo de ir desarmando los
eslóganes de campaña con lo que realmente está en juego el domingo 27. Claro. Hay cosas que pueden rendir desde el punto de vista propagandístico, publicitario, pero que no tienen relación con lo que realmente está en juego el 27. Por eso la necesidad nuestra de salir a explicar, de salir a hablar y valorar este tipo de espacios como el que tenemos. Está claro. acá. Tiraste allí, digamos, como al pasar a dos temas y me permito empezar por ellos, a los efectos de aprovechar el tiempo. El tema seguridad. Invariablemente no hay forma de empezar contigo una charla en estos términos, digamos, que no sea o sobre esto, que no sea, digamos, con la seguridad. Vos fuiste funcionario del Ministerio del Interior, acabás de solicitar una audiencia al jefe de policía de San José, Orestes Lesles da Silva, por el tema seguridad precisamente. Bueno, ¿qué pasa si se derogan estos artículos? ¿Ha tenido alguna incidencia la LUC en esa mejora que el gobierno defiende a partir de las cifras del Ministerio del Interior que sostiene ha existido? Bien. Son preguntas que además se la hace la mayoría de la gente, ¿no? Y que creo que es importante aclararlo. Las tiro como disparador, preguntas para nada específicas. La primera. Para conocer tu La opinión. primera. Gracias a la LUC bajaron los delitos. La primera pregunta, porque es otra cosa que se está machacando permanentemente. No. La respuesta es no. Contundentemente es no la respuesta. Y vamos a tratar de desarrollar de forma breve, de explicar por qué no. Basándonos en los números del Ministerio del Interior, en marzo del 2020, en abril del 2020, en mayo y hasta en junio, el Ministerio del Interior iba dando informes mensuales de la baja del delito. Sí. La LUC se terminó de aprobar el 9 de julio del 2020. O sea, la mayor baja de delitos en Uruguay se dio entre marzo y junio del 2020. Leyendo los números del Ministerio del Interior, del Observatorio, los propios números. Ahí no había LUC. No había LUC. ¿Qué había en esos meses que llevó a que Uruguay bajara los delitos? Que bajaron en el resto del mundo. Bueno, el 13 de marzo se decretó la emergencia sanitaria y acá es cuando yo espero un debate de ideas y espero un debate con cierta altura y no, como decías vos, las cuestiones que a veces rinden por un titular de prensa, que hay que tener cuidado con esas cosas, porque a nosotros se dice muchas veces los delincuentes no hicieron no hacían cuarentena. Los delincuentes no les importaba si había emergencia sanitaria. Lo que nosotros queremos decir era que no había fútbol, no había clases, recuerden que hubo una gran licencia de las grandes obras de construcción, no trabajaba el Zunca, no se podía circular, la Rambla en Montevideo no había prácticamente nadie, en los parques no había espectáculos públicos, se suspendió todo, se suspendió todo, se cerraron las fronteras. Eso implicó que a Uruguay ingresaran entre 3 millones y 4 millones menos de personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquel que quiere cometer un hurto o una rapiña tiene mucho menos posibilidades, porque hay mucho menos circulación de gente. Entonces, eso es lo que explica en Uruguay y en el mundo, porque hay informes hechos a nivel mundial de por qué los delitos bajaron durante los meses de menor movilidad en la emergencia sanitaria. No tiene nada que ver la LUC. Tiene nada que ver la LUC. Permitime, digamos, después pasa el tiempo y en definitiva, bueno, se transcurre la pandemia, se va evolucionando hacia una situación que, convengamos, hoy por hoy es mejor, y con el paso del tiempo el Ministerio sigue exhibiendo números a la baja. O sea, no hay en algún grado, y a pesar de que siga la pandemia, aunque ya con otras características, ¿alguna incidencia? Sigue, números a la baja con mucho menos que lo que marcaban los primeros. Digamos, menor. Lo que se está viendo en Uruguay es lo mismo que está pasando en otros países, que a medida que la movilidad, las actividades, todo vuelve
a como era antes, los o sea, delitos la curva no es tan no están, sino que ya los delitos delitos se vuelven a aumentar. Y eso nosotros lo vivimos en San José. Parte de la solicitud de entrevista al jefe de policía es por lo que se está viviendo en San José. Y no dicho por nosotros, sino por los propios vecinos. O sea, hubo una reunión acá de vecinos en la Plaza Arriaga, Sí. con el propio jefe. Sí, sí. Hubo en Libertad la semana pasada, Exacto. donde también fue el propio jefe. Hubo en Punta de Valdés, hubo en Ciudad del Plata. O sea, bueno, está viendo algo que hay que ponerle el ojo. ¿No? Que hay que ponerle el ojo. Pero acá hay otra cosa Hoy se importante. reunían vecinos de Silda con Heber. También. O sea, lo vemos en distintas localidades del departamento. Bueno, Entiendo. algo está pasando. Y acá hay que hacer hincapié en algo que es importante. En la ley de urgente consideración hay 120 artículos que son del tema seguridad. Nosotros queremos derogar 35 de los 120. 29%. Es decir, acá no está en cuestión la política de seguridad del gobierno. No está en cuestión ni siquiera la totalidad de los temas de seguridad que estaban en la LUC. Están en cuestión 35 artículos de seguridad que para nosotros, a ver, porque esto también es otra cosa que es importante, muchas veces se ha querido colocar a aquellos que defendemos el sí como que defendemos a la delincuencia, Sí. y que a la LUC, y la LUC respalda a la policía y los que defienden el no son los que defienden a la policía. Eso es inaceptable, de ninguna manera es así. Y es lo que yo te digo, bueno, ahí es cuando tenemos que empezar a desarmar los eslóganes de campaña. Para nosotros, el contenido de estos 35 artículos que queremos derogar el 27, no le hacen bien a la policía. No le hacen bien a la policía. ¿Por qué? No es la forma de respaldar a la policía. Nosotros creemos en la policía, apoyamos a la policía como una institución pública y estatal, que es la que tiene el monopolio del uso de la fuerza. Y acá se erosionan algunos aspectos de la policía. Por ejemplo, porque es importante el tema de los ejemplos, hay un artículo que permite que los retirados policiales porten armas e intervengan en lo que ellos puedan entender que puede ser un delito. Una situación, digamos, que amerita Una intervención. ahí va. Entonces eso es lo que hay que explicarlo con un ejemplo, porque eso erosiona profundamente la profesionalidad de la policía y el componente estatal. ¿Por qué? Vamos a un ejemplo rápido. Hay un auto, por ejemplo, parado acá en frente a una casa con 2 personas adentro, que sospechan, el barrio, la gente sospecha, porque hace rato que está, bueno, ¿qué es lo que hace? Lo que se debería hacer ahí, llamar al 911, esa llamada queda registrada, el 911, identificando cuál es el móvil más cercano, va a mandar un móvil que tiene un GPS, que va a quedar toda la trazabilidad del móvil hasta donde fue hasta el lugar, va a quedar grabado quién es el funcionario policial que se acercó al lugar y totalmente identificado con su uniforme, su identificación. Se va a acercar a esas personas y va a identificar el auto, si está requerido, si no está requerido, a través de la tablet, a través de sus dispositivos. Si esa situación se complica, tienen una cadena de mando, piden refuerzos a través de sus radios, que además esas llamadas también va a quedar grabada. O sea, es el Estado presente en una situación de posible delito. Capaz que no pasa nada, que eran 2 personas que estaban conversando, o capaz que se complica y hay que pedir refuerzo. ¿Qué es lo que pasa ahora con estos artículos que permiten a un funcionario retirado? Hay un funcionario, por ejemplo, retirado, que está haciendo las compras en el barrio, o que el vecino sabe, fulano, mira el auto que se ha retirado, y se va a acercar al auto de vaquero y campeón, o de bermuda, chancleta, con un arma en la mano. ¿Cómo saben los que están en el auto que es un policía? O sea, porque si a mí se me acerca un civil sin identificación, con un arma, diciéndome yo soy policía retirado y te vengo a pedir identificación porque ahora la LUC me lo permite, bueno,
Es difícil. Y en caso que se complicara Ahora, la esa intervención, situación, digamos, se puede hacer así tan eso es lo que claramente. marca la ley. No está establecido, No digamos, está establecido. Eso es lo que marca el un artículo. mecanismo, una reglamentación, No. una identificación de la persona. No, por eso nosotros decimos que esta forma de legislar, además, generó un montón de errores. Generó errores, porque acá lo que hubo es un apuro del gobierno. No una urgencia, un apuro en sacar temas rápido. Y para cerrar este ejemplo, Sí. ¿qué pasa si esa situación se complica? Ese funcionario policial retirado no tiene manera de pedir refuerzos, de pedir apoyo, de pedir respaldo. No quedó nada grabado, no quedó nada, o sea, no se sabe nada. Entonces eso erosiona la profesionalidad de la policía. Además, cuando hablamos de funcionarios retirados, son personas que ya terminaron su carrera. Nosotros lo que queremos es una policía profesional, joven, preparada. La forma de respaldarlo para nosotros es mejorarle el sueldo, el equipamiento, los estudios, la tecnología. O sea, para nosotros ese es el camino del respaldo de la policía. Y lo otro que se genera con la LUC es la institución policial forma parte de un entramado institucional, por decirlo, donde tiene contrapesos también, porque es la institución donde la sociedad le transfiere el monopolio del uso de la fuerza. Entonces tiene que haber un contrapeso, que en este caso es la justicia y es la fiscalía. Eso también se ve erosionado en estos artículos que nosotros queremos derogar. Y es importante, cuando se habla de respaldo a la policía, que hay que respaldar a la policía, a los buenos funcionarios policiales. Porque en una institución tan grande, como hay en todas las instituciones humanas, hay buenos funcionarios y hay malos funcionarios. Naturalmente. Entonces acá se empieza a desdibujar como que el respaldo es respaldar todo. Y no. No podemos generar condiciones para que los malos policías puedan cometer desmanes o puedan cometer abusos. No, eso no es respaldar a la policía. Hay que respaldar al buen funcionario policial. Y para redondear esta idea, nosotros lo que vemos también es que acá se puso en la ley de urgente consideración como buque insignia la seguridad. ¿Por qué? Porque era un tema sensible, porque era un tema donde había problemas y donde hay problemas, pero que atrás de esto van un montón de cosas más. Entonces a nosotros, atrás del eslogan de esto respalda a la policía, ahí entran un montón de temas más que los que hay que profundizar también, como colonización, vivienda, lavado activo, hay de todo. Entonces, la importancia de ir viendo cada uno de los temas y las urgencias. ¿Para quién era urgente? Yo quiero insistir con eso, si me permitís, o si quieres, porque me quedé enganchado con algo del principio. Se nos va digamos, el tiempo. Yo quería consultarte, digamos, por lo menos para dejar 3 o 4 minutos, que en definitiva es lo que nos va a quedar para el tema combustible, que fue otro que tiraste por allí sobre la mesa. Vos decías, y se dice también con respecto a otros campos, a otras áreas temáticas que están incluidas en estos 135 artículos, que es un porcentaje pequeño de todos los artículos que hay con respecto a determinado tema en la LUC en general, y que eso no le impide al gobierno precisamente llevar adelante sus políticas. Claro, para nada. Lo que te pregunto es si esto es efectivamente así, porque uno piensa que más allá de los artículos que puedan estar incluidos en estos 135 sobre determinado tema, hay una concepción global, y la anulación de algunos puede hacer que afecten a otros, y al fin y al cabo las políticas que yo pienso no las pueda llevar adelante de la forma que pretendo. No ven, digamos, ninguna conexión o ninguna afectación en la derogación de los artículos de seguridad o de otros, con otros que puedan estar emparentados con estos que quedan sin efecto y que al gobierno le impidan llevar adelante lo que pretende. Ahí es parte de la pregunta. Ojo, que también, digamos, tendría cierta lógica en la medida que se busca que por ahí el gobierno no haga determinadas cosas. Uno lo podría pensar por ese lado también. Sí, y ahí es donde... Pero te consulto eso, sobre si es posible que el gobierno siga llevando adelante su línea. A ver, hay como dos cosas acá. De todas formas. Primero, que estos temas, si se derogan el 27 de marzo, se pueden volver a plantear al Parlamento. Claro. Y se pueden volver a discutir con la participación y con los tiempos y con lo que
Todos entendemos que hay que discutir porque la política de seguridad, que era lo que estábamos hablando, es mucho más que estos artículos, es mucho más compleja, es otro debate que creo que nos debemos como sociedad en Uruguay, pero es otro tema. Fuera de la campaña electoral. Yo siempre lo digo, para mí hay temas que hay que discutirlo fuera de lo electoral y que no queden atados a réditos electorales ni a coyuntura. Pero bueno, es otro tema. El tema de esto de qué es lo que quiere hacer el gobierno, bueno, esas son preguntas que nos hacemos nosotros también. Cuando decía, bueno, pero ¿cuáles son las urgencias? Vos fíjate que hay un artículo que lo que permite, que nosotros lo queremos derogar, que lo que permite es realizar compras por $120.000 en efectivo. $120.000 en efectivo. O sea, recordemos que se utilizó el mecanismo de urgente consideración para establecer esto. Entonces, yo te decía al principio, nosotros hablamos con la gente, salimos a recorrer todo, se preocupan por el precio del aceite, por el precio de la canasta básica, por el precio del alquiler, la inflación, o sea, lo que viene subiendo. Sin embargo, acá se legisló de forma urgente para que algún uruguayo o uruguaya pudiera realizar compras por $120.000 en efectivo, erosionando la trazabilidad, esto es decir, sin saber de dónde vinieron esos $120.000. Entonces la pregunta es, primero, ¿quiénes tienen urgencia en Uruguay de realizar una compra por $120.000 en efectivo? Yo no sé de los que nos están mirando ahora, quién tiene en su casa $120.000 y está apurado por salir a comprar algo. Entonces ahí es cuando la pregunta, bueno, pero ¿para quién esto era urgente? Y ahí también entra el otro concepto que se machaca con esto, que es la libertad. Entonces, ¿la libertad para quién? ¿Para quién? Urgencia para quién y libertad para quién. Porque ahora dicen, bueno, pero ahora vos, Leo, sos libre de comprar con tus $120.000 en efectivo lo que vos quieras. A mí me dicen, bueno, ahora vos sos libre. O sea, nadie te va a preguntar de dónde vienen esos $120.000. Perfecto, pero no los tengo. O sea, ¿cuál es la libertad? Entiendo. La libertad para quién. Y la urgencia para quién. Entonces, estas son las cosas que nosotros nos preguntamos. El Instituto de Colonización, que se creó para mantener la población en el campo, lo rural, para mantener los pequeños productores en el campo. Ese es el fin del Instituto de Colonización. Lo vemos acá en San José, en la zona de Rodríguez, por ejemplo, y toda esa zona que hay colonias y que hay gente esperando para acceder a campos de colonización. Déjame preguntarte con respecto a eso. Ya en definitiva el tiempo no nos va a dar, pero por lo menos, digamos, para incorporar ese tema brevemente. Ayer nos acompañaba Mercedes Santía, que es funcionaria del Ministerio de Ganadería, además de edila del Partido Nacional, y decía que de alguna forma eso se explica, el hecho de que vos no tengas que estar radicado en el campo al que accedes, porque en algunas zonas del país es prácticamente mandarlos al medio de la nada. Y que en definitiva, digamos, con la lógica de San José, uno puede pensar que eso sea ilógico, pero que si pensamos en departamentos como Salto, ella ponía el ejemplo, mandarnos una colonia en el medio de Salto, con caminería y arterias que no están en las mejores condiciones, es depositarlos en el medio de la nada, es prácticamente imposibilitarles que lleguen al centro poblado más cercano para que los hijos de esa familia estudien, para que eventualmente, digamos, puedan hacer las cosas diarias que tengan que hacer en una zona urbana. Sí. Parece tener cierta lógica ese razonamiento. Claro, pero esas excepciones siempre se tuvieron en cuenta. O sea, siempre se tuvieron en cuenta. Lo que ahora queda en la ley no está aclarado que es para esas excepciones. Es en general. Entiendo. Es en general, y lo que marca es que no es necesario ni vivir ni trabajar la tierra para acceder a un predio de colonización. Sí. ¿Esto qué quiere decir? Que alguien que vive en un apartamento en Pocitos, por ejemplo, tiene el mismo derecho de acceder a un predio de colonización en San José o en Salto o en Tacuara, que los que están viviendo ahí, que son las familias que viven, que quieren trabajar la tierra, que la única forma de acceder es a través del Instituto de Colonización, y esto se desvirtúa completamente lo que es la función del Instituto de Colonización, donde también creo que se legisló de forma apurada, porque ahí tampoco estaban los consensos en
en la coalición de gobierno. Esto cuando se dice, bueno, esto es nuestro programa, esto es lo que la gente votó y esto es el acuerdo interpartidario. Eso es relativo, porque nosotros lo vimos en el Parlamento, como la ley que se anunció en enero del 2020 después cambió, no fue la misma que ingresó al Parlamento y tampoco fue la misma que salió, porque no había acuerdo dentro de la coalición de gobierno. Entonces eso explica también los apuros por sacarlo rápido, todos estos temas, que muchos de urgente no es que no tienen nada, pero tampoco se nos explica para quién es urgente estos temas. Y nos quedó hablar de la privatización de las empresas públicas, de la vivienda, de un montón de temas, porque es muchísimo el contenido que hay acá. Indudablemente. El tiempo siempre es corto. Uno dice media hora que va a dar, pero en definitiva siempre se queda chico el tiempo. Gracias, Nicolás. Bueno, habrá otros interlocutores de aquí a lo que resta de la campaña del Frente Amplio para poder, digamos, seguir agregando conceptos desde esa óptica de cara al domingo. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes, y importante mantener el clima con el que se ha desarrollado la campaña. El otro día tuvimos un episodio en San José que es lamentable, y que creo que nosotros, los que tenemos adelante la posibilidad de tener un micrófono, de comunicar, tenemos que hacer ese llamado a la convivencia y la tolerancia, porque hay un 28 de marzo donde nos tiene que encontrar a todos en el mismo lugar. Entonces me parece importante poder mantener ese clima también. Ojalá que sí. Gracias por haber estado. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Muy bien, amigos, y a ustedes el agradecimiento por haber estado allí, como todas las noches. Mañana sobre las 21 volvemos a encontrarnos en este espacio ciclo especial que estamos compartiendo de cara al referéndum del próximo domingo 27 de marzo, ya lo saben ustedes, sobre los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Gracias, buena noche para todos, que pasen muy bien.